Bueno, vamos a empezar hoy con la clase de excreción de fármacos, que sería la última etapa de todo lo que vimos como el proceso LADME. Bien, bueno, ¿qué es la excreción? Bueno, justamente es el proceso mediante el cual los fármacos o los metabolitos son removidos físicamente del organismo. Bien, o sea que realmente cuando el principio activo o sus metabolitos, como bien dice la definición, porque sabemos que ya a esta altura puede encontrarse el principio activo tal como lo habíamos administrado, o pudo haber sufrido procesos de metabolización. Bueno, es como se elimina, o sea, se va a ir del organismo. Es la última fase, digamos, donde el cuerpo lo va a sacar. ¿Por dónde va a producirse esta excreción? Bueno, justamente van a ser por las vías en importancia decreciente, la renal, esta es la primera vía, digamos, de excreción, es donde la mayor cantidad de principios activos se eliminan. Tenemos la vía biliar, que después vamos a ver en detalle. Después también tenemos la vía pulmonar. Cuando vimos las vías de administración vimos que también hay principios activos que no solo se absorben, sino también que se pueden eliminar o sus metabolitos por la vía pulmonar. Y otras vías de menor importancia a nivel fisiológico son la saliva o la leche materna, pero la leche materna puede llegar a tener una importancia por el tema de la mujer que está en lactancia, que hay que tener muy en cuenta que todo lo que la madre ingiere o se administra puede, digamos, de acuerdo al principio activo, pasar las vías, digamos, de las membranas, digamos, de los conductos donde se produce la leche y pueden llegar al bebé. Entonces, bueno, este es un tema por el cual la vía de excreción en la leche también es importante. Como les decía antes, para la mayoría de los fármacos, la orina es la principal vía de excreción. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuál es el resultado? ¿De qué manera se excreta por el riñón? Bueno, hay tres procesos que se producen. Por un lado está la filtración a nivel glomerular, hay una secreción activa tubular y acá dice menos la reabsorción tubular porque hay también parte de los principios activos es que se vuelven a reabsorber, entonces en realidad ese principio activo no va a terminar sufriendo el proceso de excreción. Este es un esquema más que nada para que tengan en cuenta en qué punto, digamos, de la eliminación de la excreción renal tiene importancia el tema del tamaño molecular. Si ustedes se fijan, la primera etapa es la de filtración. Después vamos a ver un esquemita del riñón para que lo vean en más detalle, así como algo fisiológico. Esto es simplemente esquemático para que vean que cuando ahí está esquematizado con un rombo grande, eso representa un principio activo de un tamaño molecular muy grande, ya sea porque la molécula es grande o porque quizás está conjugado. ¿Se acuerdan que una de las fases del metabolismo era conjugarlo a moléculas grandes? O bien unido a proteínas plasmáticas, que eso también lo habíamos visto en la etapa de distribución. Bueno, en esos casos, ese principio activo, en esas condiciones, no va a poder filtrar a través, digamos, del glomérulo para pasar a la orina. Solamente lo van a hacer aquellas moléculas, digamos, que son pequeñas y en general a través de los poros, de las hendiduras que hay entre las células, digamos, en el glomérulo. Después vemos que tenemos otra fase, que es la de secreción. Si ven, la flechita va para el lado amarillo, o sea que va para el lado de la orina. Esto después vamos a ver en qué partes del riñón también hay secreción pasiva y secreción activa, o sea, pasiva sin gasto de energía y activa con gasto de energía, también de moléculas a distintas partes, en distintas etapas digamos, de lo que es todo el proceso de la formación de la orina. También se puede, digamos, pasar parte de los principios activos, también van a entrar a la orina. Y aquellos que se produzca una reabsorción, que después vamos a ver en qué casos se pueden reabsorber, esos no se van a terminar eliminando. Como ven, la barrita celeste es lo que queda fuera del organismo. Bien, entonces va a ser la suma de la filtración, la secreción, menos, o sea, se le va a restar toda aquella cantidad que se reabsorba.
Entonces, viendo un poquito más en detalle, vemos que la filtración se produce en los capilares del glomérulo renal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque poseen abundantes poros por donde pasan todas las moléculas, excepto las de gran tamaño y las unidas proteínas plasmáticas. Esto es lo que yo les comentaba hace un ratito. Y algo que no les dije antes, pero que también influye, va a ser el tema de la carga de las moléculas, porque las de carga positiva se van a filtrar con mayor facilidad que las neutras o negativas. ¿Por qué? Porque los glomérulos tienen una ligera carga negativa, entonces atraen las moléculas de carga positiva. Bien, esta es una de las causas por qué se filtran con mayor facilidad las que tienen una pequeña carga positiva. Después vimos que va a haber una secreción tubular. Entonces va a haber una excreción activa de compuestos desde las células epiteliales hacia la luz tubular y siendo especialmente relevantes a nivel del túbulo proximal. O sea, por más que vamos a ver que hay otras partes del riñón donde se produce esta secreción, esto se da fundamentalmente en el túbulo proximal. Y esto, cuando es activo, se realiza a través de proteínas transportadoras que, como son proteínas transportadoras en realidad de sustancias endógenas, van a competir con los principios activos. Entonces, dependiendo, digamos, de cuál esté en mayor cantidad, puede ser un motivo por el que no se produzca a veces la secreción tubular, o sea, la eliminación de alguno de los componentes. Como ven, todo lo del organismo en realidad está pensado para sustancias endógenas fundamentalmente. También puede haber otras sustancias exógenas que compitan por las mismas proteínas transportadoras. ¿Bien? Y finalmente, lo que está en contraposición de estos dos procesos, de la filtración y de la secreción, es la reabsorción tubular, que va en sentido contrario. Esto se produce principalmente por difusión pasiva. ¿Y esto por qué es? Porque ustedes saben que hay una etapa, digamos con la formación de la harina, donde se reabsorbe agua. Entonces, al reabsorberse agua, el principio activo queda más concentrado, es decir, queda en mayor concentración en la parte interna del túbulo. Entonces, justamente se produce un gradiente de concentración al revés, es decir, que hay más concentración en la orina que lo que hay, digamos, en el interior de las células. De acuerdo a la carga y al pH de la orina, esto va a ser posible o no. Ustedes saben que como el proceso de difusión pasiva se necesita, es lo mismo que lo que veíamos cuando veíamos el proceso de absorción. Aquellas moléculas que estén cargadas, o sea que estén iónicas, no van a poder reabsorberse. Entonces esas van a ser justamente las que se van a eliminar en la orina. Aquellas que sean más liposolubles y por el pH de la orina tengan una carga neutra, es decir, que no estén cargadas, van a poder reabsorberse, entonces no se van a eliminar. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, alcaliniza la orina, uno tiene más facilidad de eliminar ácidos porque están cargados y no se pueden reabsorber y viceversa. Entonces, por eso yo les comentaba, lo que dice acá la diapositiva, es que este proceso va a depender entonces de la liposolubilidad del fármaco y del pH de la orina. Bien, entonces, dependiendo de esto, va a ser que directamente se elimina, si está cargado no se va a poder reabsorber, y en el caso contrario, digamos que va a volver a la circulación. Este es un esquemita del riñón, que esto seguramente ustedes ya lo vieron en fisiología, pero lo más importante es que vean que la flechita roja es el proceso de filtración. Ven que solo se produce en el glomérulo. En cambio, la reabsorción, aunque principalmente decíamos que era en el túbulo contorneado proximal, también se puede producir en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal o en la última parte, ¿sí? En el tubo colector. Lo mismo que la secreción. La secreción se puede producir tanto en el túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado distal o en el tubo colector, no así en el asa de Henle. Y finalmente la flechita celeste es lo que va a ir a la vejiga, lo que va a formar la orina y se va a eliminar. Esto es para que tengan idea de dónde se producen estos fenómenos para, digamos, terminar en la excreción renal. Y ahora vamos a pasar a otra vía muy importante de excreción, que es la excreción biliar. Y sigue en importancia por la cantidad. Siempre, digamos, vemos en cuanto a qué porcentaje de principios activos se eliminan por una u otra vía. Y esta vía, la de excreción biliar, está muy relacionada con los procesos de biotransformación. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, se produce principalmente por secreción activa, o sea, cuando pasa la bilis no es algo pasivo, sino que hay
consumo de energía. Hay sistemas de transporte diferentes para sustancias ácidas, básicas y neutras. ¿Cuáles son los principios activos que fundamentalmente se van a excretar por la bilis? Bueno, justamente las de elevado peso molecular. Vimos que estas son las que no se podían eliminar fácilmente por riñón, o sea, sí quizás por la secreción, pero fundamentalmente todo lo que es de alto peso molecular se elimina por bilis. Lo mismo que las que tienen grupos polares o compuestos no ionizables con grupos lipofílicos o hidrofílicos y algunos compuestos organometálicos. Esto de los compuestos organometálicos tiene mucha relevancia, importancia, porque muchos tóxicos son organometálicos. Entonces está muy bueno tener algo en el organismo que los pueda eliminar, y esto justamente es a nivel de la bilis. ¿Cómo es esto de la excreción biliar? Bueno, si nos imaginamos que este tubito rosa es el intestino, ven que entra el fármaco, o sea, el principio activo. Ven que puede llegar a eliminarse directamente así como tal, antes de absorberse. Se puede degradar, puede sufrir metabolismo. Y ven que la flechita que da hacia la izquierda, esto que está como un triangulito medio bordó, representaría el hígado. Ven que parte, bueno, se va a metabolizar en hígado, puede llegar a ir a la circulación general, pero lo que está con la flechita verde indica que esa cantidad de principio activo va a ser lo que se va a excretar por vía biliar. En general hay metabolismo. Muchas veces se conjugan con estas moléculas que yo les contaba de fase 2, de metabolismo, y pasan a la bilis, que de la bilis vuelve a la superficie intestinal, o sea, vuelve a ser el círculo, o sea, no va a circulación sistémica, sino que después de metabolizarse, directamente vuelve al intestino. En este caso, si después, digamos, seguimos con la flechita verde y se elimina en heces, sería una de las cosas que vimos de metabolismo de primer paso. Bien, pero en otros casos se vio que a nivel de la luz intestinal, estos fármacos que se excretan por la bilis, si están conjugados, por ejemplo, hay algunas bacterias intestinales que tienen la capacidad de hidrolizar estos conjugados y se vuelve a liberar el principio activo. El principio activo es como que vuelve a estar como originalmente había llegado, entonces puede volver a reabsorberse. Esto es algo muy importante. Y en bilis también pudo haberse excretado algo sin metabolizar, que también en esas condiciones hay veces que, digamos, dependiendo del tiempo también de la motilidad intestinal, el tiempo que se le dé, puede llegar a haber tiempo suficiente como para que sea reabsorbido. Entonces, esto es algo importante porque a veces, digamos que la excreción biliar no implica que ya se va a eliminar el fármaco, sino que puede haber un paso previo y es como que vuelve a comenzar, ¿sí? Entonces, bueno, acá justamente es lo que les estaba comentando, y cuando se da esto de que se vuelve a reabsorber, se conoce como circulación enterohepática. Entonces, esto también es muy importante conocerlo, porque a veces vemos en las curvas plasmáticas, ahora vamos a ver después un ejemplo de cómo se suele ver, a veces no siempre se ve de la misma manera, porque va a depender de la velocidad de absorción de la formulación farmacéutica. A veces lo que se ve es que como si hubiera una liberación, o sea, una absorción retrasada, o sea, como si tuviéramos una liberación modificada, y en realidad no era por la formulación farmacéutica que tenemos este retraso, porque vemos que como hay distintos procesos y volvería a ser como un rulo que vuelve a comenzar. Entonces, en estos casos se ve que el pico no es tal, en algunos casos se ve así como retrasado. Y es justamente por este fenómeno de circulación enterohepática. Es como que pasó, se absorbió, pasó por la bilis, vuelve al intestino y vuelve a reabsorberse. Bueno, esto es un ejemplo, digamos, de como un esquema de cómo tendríamos. Ahí fíjense donde dice fármaco en intestino, pasa para arriba y dice fármaco en sangre. Ojo que esto que dice fármaco en sangre no es lo mismo que circulación sistémica. Bien, es la circulación que lleva al hígado, no es circulación sistémica. En este caso, en este ejemplo, hay metabolismo, se produce un conjugado en hígado, este conjugado pasa a la bilis y este conjugado vuelve al intestino, ven que se secreta en el intestino, y ¿qué puede pasar? Que se elimine, o sea, excreción en heces,
o que haya una degradación enzimática del grupo conjugado y vuelve el fármaco al intestino y vuelve a la sangre. Eso es lo que se conoce, que yo les comentaba antes, pero esto es otra manera esquemática de representarlo para que ustedes lo puedan entender, lo que es la circulación enterohepática. Bien, y acá yo les traje, esto me pareció que está bueno para que tengan una idea real de cómo se ven algunos perfiles, digamos, plasmáticos cuando hay circulación enterohepática. En algún caso yo les contaba que puede ser, como ven acá en este gráfico, tenemos un Cmax, pero después vemos que no, es como que se mantendría un poquito, porque ven que en lo real no es como uno lo dibujaría en la teoría, que uno diría, se mantiene o no. Lo que es llamativo en la circulación enterohepática, ven que como que el Cmax no es un pico definido, ven que es como que se seguiría todavía algo ahí, no se termina de eliminar. Y otra de las cosas que yo se los marqué ahí con una flechita roja, que se suele ver, a veces hay un segundo pico, dependiendo, digamos, de las constantes de absorción, las constantes de eliminación, esto también va a depender de la formulación. En algunos casos, cuando uno ve que en la fase de eliminación hay como una leve, ven que como que sube un poquitito, como que cambiaría la pendiente de la curva, bueno, esto muchas veces es índice de que hay una circulación enterohepática. Entonces esto yo se los, más que nada para que vean algo real, que los gráficos, digamos, cuando uno hace de concentración plasmática, a veces no son tan claros y son tan, como uno diría, perfectos. Tenemos 2 picos, por ejemplo, pero bueno, cuando uno va analizando, no sería lógico que en una fase de eliminación uno vuelve a un aumento de la pendiente. Ven que en vez de bajar, ahí ya tendríamos la fase de eliminación, entonces esto indicaría que algo se sigue absorbiendo. Y esto es bien significativo, bien característico de los productos, de los principios activos que tienen circulación enterohepática. Bueno, vamos a ver entonces qué otras vías son relevantes para la excreción. Bueno, yo les comentaba que la leche materna, digamos que la mayor relevancia es por los efectos adversos que se puedan producir en el lactante. Por eso es que es algo que siempre hay que considerarlo. La realidad es que cuando uno está en contacto o tiene que darle consejos a pacientes que están en lactancia, obviamente que la palabra final la tendría que tener el pediatra del bebé, y la ginecóloga de la mamá, porque bueno, muchas veces hay que evaluar, digamos, cada situación patológica, pero como hay mucha automedicación, entonces por eso es que los farmacéuticos tenemos, digamos, mucha injerencia y mucha influencia, digamos, porque muchas mujeres en estado de lactancia van a consultar a la farmacia. Entonces, y uno sabe que la realidad es que por más que uno les aconseje que vayan al pediatra de su hijo o a la ginecóloga, muchas veces no van a ir. Entonces nosotros vamos a ser, digamos, las únicas personas quizás que estamos en contacto con esa mamá y le podemos explicar qué puede pasar si en realidad toma algo que en realidad le puede hacer mal a su bebé. Entonces, como vía general, digamos, como idea general, es considerar que todo lo que la mamá toma puede llegar a pasar al bebé. Entonces, digamos, como que ya podría ser un riesgo, digamos, implícito, excepto pocas sustancias como por ejemplo el paracetamol, que están autorizadas tanto en la mujer embarazada como en el bebé. Hay muy pocas, digamos, sustancias que no producen ningún riesgo. Obviamente que después hay que evaluar, como yo siempre les decía al principio, sobre todo el tema del riesgo-beneficio, porque cuando la mamá tiene alguna enfermedad, a veces, lamentablemente, sí o sí que tiene que tomar un medicamento. Entonces, ahí se va a evaluar el horario de la toma. Muchas veces, dependiendo de la vida media del fármaco, lo que se hace es aconsejarle a la mamá, si es algo que no es muy tóxico, por supuesto, que le dé el pecho al bebé y que inmediatamente tome la medicación. Si ella sabe que, por ejemplo, el bebé va a estar 3 horas, o se le indica, dependiendo de la vida media, no sé, en 3 horas, si uno sabe que es un medicamento de vida media corta, sabe que prácticamente no va a tener en sangre cuando ella le vuelva a dar el pecho. En otros casos, dependiendo de la medicación y dependiendo de la enfermedad que tiene la mamá, a veces tiene que suspender por un tiempo la lactancia, porque se prioriza, digamos, que la mamá se cubre. En otros casos, bueno, se vio que hay medicamentos que, por más que el bebé los reciba, quizás no tienen, digamos, mayor implicancia clínica. Entonces, bueno, uno va evaluando, hay tablas, uno puede buscar información, bibliografía, donde está el grado, el riesgo
que tienen todas las sustancias, tanto para las mujeres embarazadas como para las que están en lactancia. Entonces, bueno, esto es importante que siempre lo tengan en cuenta, sobre todo cuando son mujeres en edad fértil. Uno tiene que consultar el tema este de si está en lactancia o si está embarazada, porque bueno, es una vía importante de excreción, que para ella no es importante, pero para el bebé sí. Otra de las vías que en realidad clínicamente no tendría relevancia es el tema de la saliva, pero se vio que como hay muchos principios activos, no todos, que tienen una relación o es proporcional a la concentración plasmática con la concentración del principio activo que se encuentra en saliva, sobre todo para medicamentos donde se necesita hacer dosajes, por ejemplo, son medicamentos de rango estrecho, por ejemplo, algunos anticonvulsivantes. Se vio que puede ser una vía interesante para tomar muestras para cuantificar el principio activo y no tener que utilizar otro método invasivo como sería sacarle sangre al paciente. Así que por este tema, digamos que podría llegar a ser, digamos, relevante el tema de la vía excreción salival. Después, clínicamente, la verdad que no es tanto, porque ustedes saben que la mayoría de la gente, o sea, toda la saliva después la volvemos a tragar. O sea, por lo menos uno está tomando un medicamento, el paciente no va escupiendo toda la saliva que tiene en la boca. Entonces, la realidad es que vuelve a pasar al tubo digestivo. Bueno, otra vía, digamos, pero es para que ustedes sepan que hay otras vías de excreción que, bueno, fundamentalmente para las formas farmacéuticas gaseosas, se excretan por la vía pulmonar. Bueno, ahora vamos a empezar con un tema que tiene que ver con la excreción y con la eliminación, pero tiene más, digamos, relevancia a nivel de cómo vamos a medir la eliminación o con qué parámetros podemos calcular. Digamos que hay determinados parámetros que uno puede calcular a través de las curvas, digamos, de concentración plasmática, como ya fuimos viendo que hay distintos parámetros que son importantes. Bueno, en la eliminación, lo que nosotros vamos a medir es no solo la constante de eliminación, que ya la estuvimos viendo, sino lo que es el aclaramiento, y se suele ver con las, digamos, iniciales CL por la palabra clearance, que es del inglés, que va a indicar la capacidad del organismo o del órgano en particular para eliminar un fármaco de la circulación sanguínea. Esto nos va a hablar, digamos, de qué capacidad metabólica para poder eliminar los fármacos tiene cada órgano, ¿sí? O sea que vamos a ver que hay distintos órganos, generalmente son los que están más implicados en la metabolización, en la eliminación, de los que vamos a hablar justamente de este concepto de aclaramiento. Entonces, este factor predice la velocidad, digamos, con que se va a eliminar, digamos, y va a estar en relación con la concentración plasmática de la droga. O sea que ya vemos que este clearance o aclaramiento, hay una fórmula, digamos, que relaciona la constante de eliminación con la concentración plasmática. ¿Bien? Entonces vamos a ver que hay muchas cosas que son definiciones y son maneras de calcularlo. Algo que es importante es que el aclaramiento siempre se expresa en mililitros de plasma que el órgano aclara. Bien, entonces por eso no es un indicador de la cantidad de fármaco que está siendo eliminado, sino del volumen aparente de fluido que está siendo aclarado por unidad de tiempo. Esto es fundamental porque ustedes saben que el principio activo está disuelto y hace falta, digamos, que haya un flujo sanguíneo que mueve el principio activo, y de acuerdo a la capacidad del órgano lo va a eliminar, pero por convención no se considera, digamos, cuánta cantidad de principio activo, sino en qué volumen, digamos, con el principio activo disuelto, es capaz ese órgano de aclarar o eliminar. Entonces esto es para que tengan en cuenta las unidades de aclaramiento, que no van a ser miligramos, sino que van a ser unidades de volumen, en general mililitros. Bueno, para que ustedes tengan en cuenta, en realidad el clearance total o el aclaramiento total, que tendría que ver con todo lo que se elimina del organismo, va a ser la sumatoria de lo que es el aclaramiento hepático, el renal y el biliar fundamentalmente. Acá también se le podría sumar
más el aclaramiento de todas las otras vías que yo les mencioné. Lo que pasa es que como no son las más relevantes, no suelen incluírselas en la fórmula. Algo que también es importante es que muchas veces no es posible determinar el aclaramiento, o sea, el número real de cada órgano. Entonces, por eso nos vamos a tener que guiar con el aclaramiento total, el aclaramiento corporal total. Después, cuando veamos los ejercicios, van a ver que uno en la teoría vamos a suponer que conocemos aclaramientos, por ejemplo, hepático, renal y biliar, y de acuerdo a eso podemos jugar con el aclaramiento total. Esos son conceptos fundamentalmente teóricos y a nivel de práctica, porque la realidad es que muchas veces uno puede tener ideas de que sí, hay principios activos que se metabolizan y se extraen fundamentalmente por un determinado órgano u otro. Y hay muchos valores que están tabulados, lo van a ver cuando vean el material, la bibliografía, pero fundamentalmente uno termina midiendo el aclaramiento total, o sea, la eliminación total de ese principio activo. Entonces acá vamos a seguir viendo fórmulas que sirven para calcular justamente este aclaramiento. Y ahí vemos cuando la eliminación es de orden 1, que es la mayoría de las veces, vieron, se acuerdan que la última fase de la curva, que es la de eliminación, en general cuando uno no transforma los datos, en realidad no es una recta, se acuerdan que era una curva exponencial. Entonces en esos casos el aclaramiento va a ser directamente proporcional a la dosis, que es la cantidad de fármaco, sobre el área bajo la curva que nosotros podamos medir. Bien. Estas son fórmulas que después, bueno, van a tener que anotárselas, guardárselas, porque, bueno, dependiendo de los datos que uno cuente, va a ser, digamos, el cálculo que uno va a poder realizar. Entonces, si uno conoce la constante de eliminación y el volumen aparente, ¿se acuerdan que habíamos visto lo que era el volumen aparente de distribución de un fármaco, que era como si se hubiera disuelto completamente? ¿Se acuerdan que era un tema relacionado con distribución? Podemos calcular el aclaramiento, que va a ser directamente proporcional a la constante de eliminación y volumen de distribución. Ojo con esto y ojo cuando hacen las definiciones o las explicaciones, cuando yo les pido justificar, porque muchas veces, como esto es una relación matemática que no implica una relación de causalidad. Bien, el aclaramiento no depende de la constante de eliminación y el volumen de distribución, es simplemente una fórmula matemática que indica la proporcionalidad, porque en realidad, a nivel de concepto, es la constante de eliminación, que es lo que uno realmente tiene, es la que va a depender justamente de este aclaramiento y del volumen de distribución. Esto sería a modo de concepto. Bien, es como que finalmente lo que se va a eliminar, que es lo que uno ve en el gráfico de las concentraciones plasmáticas, uno puede calcular la constante de eliminación. Bueno, la constante de eliminación está relacionada al aclaramiento, que va a tener que ver con el aclaramiento de cada órgano, que en realidad va a ser la sumatoria, aunque no los conozcamos, que yo les comentaba, y también con esto del volumen de distribución. Algo que se puede calcular a través de la orina, cuando uno puede medir el principio activo en la orina, algo que es un concepto teórico que dice acá que siempre y cuando la orina haya sido recogida en un periodo mayor a 5 vidas medias de eliminación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos los cálculos para ver cuánto tardaba, cuántas vidas medias tardaba un principio activo en eliminarse? ¿Se acuerdan que habíamos visto entre 10 y 13 vidas medias? La realidad es que a nivel práctico, sobre todo a nivel clínico, cuando uno tiene que considerar que lo que ya queda en sangre no es significativo, uno por convención y también por el tema de las medidas que son de acuerdo a los métodos analíticos que uno utiliza, la realidad es que si el método analítico no lo permite determinar, o sea, es no detectable, en ese punto uno diría ya no tengo más droga. Por más que en la teoría nosotros sabemos que puede llegar a tardar 10, 12 vidas medias, por convención y por práctica clínica y a veces por una cuestión de los tiempos también, de acuerdo a las vidas medias, si uno tiene que hacer los estudios de investigación, se considera que entre 4 y 5 vidas medias ya se eliminó lo relevante, lo más importante, digamos, como que no queda droga en el organismo, aunque no sea un concepto totalmente real. Entonces, lo que hay que mirar es si realmente la vida media del principio activo, si el tiempo que juntó la orina es mayor a 5 vidas medias, o sea, vamos a suponer, si tenemos una vida media de 3 horas, yo si sé que junté orina durante 15 horas, ya me aseguro que eliminé todo el fármaco.
bien, a nivel práctico. Puede ser un poco más tiempo el que se necesite, pero la realidad es que en general se considera que con entre 4 y 5 vidas medias es suficiente. Entonces, ¿qué se hace? Se mide la concentración en orina, se mide el volumen que se eliminó, hay que tomar la concentración plasmática, promedio en general, se toma el tiempo, que en este caso eran las 15 horas que yo les había comentado, y así se estima el aclaramiento renal. Cuando uno tiene la curva de concentración plasmática, lo que podemos hacer es medir la concentración urinaria y el volumen de esa orina, y podemos utilizar, en vez de la concentración plasmática y el tiempo, una estimación. ¿Se acuerdan que era una integral que indicaba eso? Justamente es el área que tenemos bajo la curva. Entonces esa es otra manera, ven la fórmula de la derecha, que sería útil para ver cuánto, digamos, se ha eliminado el fármaco en orina. Bueno, algo que es muy importante, que ahora vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿de qué depende esto del aclaramiento? En el caso del hígado va a depender del flujo sanguíneo hepático, que en general es bastante alto, de la fracción libre que tenemos en sangre, bien, que sabemos que es el que se va a metabolizar, y qué capacidad metabólica tienen los hepatocitos, o sea, las células hepáticas. Bien, que eso sería el aclaramiento intrínseco del hígado. Estos tres, digamos, factores de los que depende el aclaramiento son fundamentales conocerlos, porque de acuerdo a cuál sea la limitante, vamos a clasificar los medicamentos, los principios activos, de una u otra manera. Para que ustedes lo puedan pensar, esto es un poco el razonamiento que uno tendría cuando, ¿se acuerdan cuando hacían en química y veían lo que era el reactivo limitante? Que siempre es el que condiciona la velocidad de la reacción. O sea, siempre lo que tenga menos, o lo que esté poquito, o lo que esté, digamos, escaso, bueno, va a ser justamente lo que va a limitar todos los demás procesos. Ahora vamos a ver en detalle. Vamos a ver si en el caso de que el flujo sanguíneo para determinados principios activos sea muy bajo, bueno, ese va a ser el reactivo, digamos, el factor limitante, va a depender de eso. Si la capacidad metabólica del hepatocito para ese principio activo es muy bajita, entonces va a ser eso lo que va a limitar, digamos, que se metabolice o no. Bien, entonces yo ahora por eso les presento los 3 factores de los que depende, y ahora vamos a ver cómo se clasifican los fármacos de acuerdo al aclaramiento hepático. Van a ver que si el aclaramiento intrínseco es muy alto, entonces justamente va a estar limitado por lo otro. Vuelvo para atrás, que va a ser el flujo sanguíneo hepático. La fracción libre de fármaco, bueno, va a depender, digamos, ya sabemos, de la unión a proteínas y todo, pero en este caso no lo vamos a tener en cuenta. En general, las dos variables que se tienen en cuenta son o si hay un flujo sanguíneo hepático alto o si hay una capacidad metabólica intrínseca, mayormente. Entonces, si es muy alto el clearance intrínseco, entonces el aclaramiento va a estar limitado por el flujo. Entonces, justamente estos fármacos se van a llamar dependientes del flujo sanguíneo hepático. Esto está tabulado y es para que ustedes entiendan cuando lean el material esta clasificación. O sea, justamente uno ya sabe, digamos, de acuerdo al principio activo, los que tienen clearance intrínseco muy alto. Entonces, bueno, vamos a saber que si hay un flujo sanguíneo hepático bajo, eso va a ser el limitante. En caso de que el clearance intrínseco, es decir, que los que se metabolizan muy poquito en hígado, esta va a ser la limitante. Entonces, justamente se van a llamar fármacos dependientes de la capacidad metabólica del hígado. Bien, o sea que vemos cómo en realidad son definiciones para ver, digamos, qué es lo que va a condicionar el metabolismo del principio activo. Y hay casos donde hay dos condiciones. Por un lado, tienen una baja fracción de extracción, o sea, el clearance intrínseco es muy bajito, y encima también tiene una alta unión a proteínas. Bien, en el caso de tener alta unión a proteínas, ustedes saben que también eso va a limitar. Entonces, en estos casos, esos fármacos se llaman de eliminación restrictiva. O sea que tienen muy restringida su metabolismo hepático, porque hay dos condiciones, digamos, que están limitando su metabolismo. La baja fracción, o sea, el clearance intrínseco, y justamente que estén altamente unidos a proteínas, entonces también
tenemos otra condición más que hace que se puedan metabolizar de manera dificultosa. Entonces, para resumir, hay que tener en cuenta que los factores que van a alterar la eliminación de los fármacos van a tener que ver con las características individuales. En las características individuales, ahí vamos a tener, digamos, condiciones como la edad del paciente, el sexo, ya se vieron que hay características, digamos, también genéticas, de acuerdo a si son, por ejemplo, metabolizadores rápidos, lentos, que eso condiciona, digamos, que también se eliminen, porque muchas veces esto está íntimamente relacionado con el metabolismo, o sea, por un lado se metaboliza y por otro lado se excreta, ¿bien? Por supuesto que también hay factores ambientales, hay tóxicos o sustancias, digamos, del ambiente que pueden modificar, digamos, cómo se va eliminando los órganos. Por supuesto, los factores patológicos, uno ya sabe si tiene una enfermedad renal o una enfermedad hepática, va a disminuir significativamente el clearance, ya sea de uno o de los dos órganos. Y otra cosa que también va a alterar, que también está relacionado con el tema de metabolismo, es la interacción de los medicamentos. A veces, cuando está esta competencia, lo que pasa es que se elimina uno y no se elimina el otro. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque el que no se elimine puede llegar a estar en concentraciones tóxicas en el organismo. Así que bueno, esto sería, digamos, fundamentalmente, digamos, las cosas que tienen que conocer de esta última etapa de los procesos LADME, que tienen que ver con la excreción y finalmente la eliminación de los fármacos.